Capítulo 246. Un joven de unos 20 años retoma el hilo. ¿Se refiere a las sequías y a los duros inviernos, mi señor conde? No, esa no es la razón principal. Mirabeau agitó la mano vigorosamente. La escasez de cereales se debe a la indiferencia de la nobleza hacia la agricultura. Se quedan en el Palacio de Versalles e incluso han olvidado dónde están sus dominios. Esto ha provocado que una tierra que podría producir 18 fanegas rinda solo 12. Es su obstinada negativa a plantar patatas. Ni siquiera Prusia, un país menos avanzado que Francia, ha sufrido una hambruna tan grave como la nuestra, y todo porque tienen patatas. En una mesa cercana, Benio también habló apasionadamente. Las escasas cosechas de los campesinos son aún más reducidas por sus señores mediante el uso de molinos y hornos. Y los cotos de caza de la gran nobleza ocupan vastas extensiones de tierra en las que no crece ni un solo tallo de trigo. Los comerciantes que quieren transportar grano a zonas donde escasean los alimentos tienen que hacer frente a peajes que se aplican por todas partes entre las regiones. Debemos pedir a Su Majestad el Rey que enmiende estas injusticias para evitar el estallido de motines. Los nobles que estaban a su lado asintieron en señal de acuerdo. Muy bien, vayamos todos juntos y suplicamos a Su Majestad el Rey. Que Su Majestad emita un edicto para ayudar a esos pobres campesinos. Debemos unirnos y alzar la voz en favor del pueblo que sufre. Busquemos una audiencia con Su Majestad mañana. En la Francia actual, influenciada durante muchos años por las ideas de la Ilustración, incluso en el Palacio de Versalles abundan los nobles que abrazan las ideas de Rousseau y Voltaire, especialmente entre los jóvenes, donde casi se ha convertido en una moda. Así, con un poco de estímulo por parte de Mirabeau y otros, innumerables jóvenes respondieron con entusiasmo. En cuanto a la nobleza conservadora, hacía tiempo que se había acostumbrado a esas voces y simplemente fingía no oírlas. Si discutían con la nobleza emergente por eso, lo más probable era que salieran derrotados. Los jóvenes, imbuidos del pensamiento ilustrado, eran muy superiores en capacidad de debate y conocimientos teóricos. A la mañana siguiente. Los jóvenes nobles que habían tenido una animada discusión con Benio hasta altas horas de la noche anterior estaban en medio del patio de mármol, predicando en voz alta las opiniones que habían escuchado. A su alrededor, inicialmente, solo estaban presentes unas pocas decenas de nobles que habían acordado reunirse después de la cena, pero poco a poco se fueron reuniendo más personas, y pronto hubo 400 o 500 personas rodeándolo, escuchando su discurso. Al ver esto, un guardia fue rápidamente a consultar con el arzobispo Brienne. Arzobispo, mucha gente se ha reunido en el patio de mármol, ¿qué piensa? El arzobispo Brienne, que ya había recibido las instrucciones del príncipe heredero, hizo inmediatamente un gesto con la mano. Simplemente están celebrando una reunión pacífica, no hay necesidad de interferir demasiado. 40 minutos después, al ver que la multitud había crecido lo suficiente, el joven agitó vigorosamente su mano. Pedimos a la reina María que suprima los privilegios de los señores y preste atención a las condiciones de vida de los campesinos. Sí, aunque él mismo era un noble, podía pedir la abolición de los privilegios nobiliarios sin dudarlo. Así era Francia en aquella época. Inmediatamente, la multitud estalló en vítores de aprobación y luego lo rodeó mientras se dirigían al Palacio Petit Trianon. Y a medida que sus gritos se extendían, más nobles se unieron a sus filas. Por supuesto, muchos jóvenes fueron reprimidos por sus padres y se les prohibió participar en estos actos de rebeldía. Ese día, no faltaron personas que fueron brutalmente golpeadas por sus padres por este motivo. La reina María, como timonel de Francia, ya estaba acostumbrada a que los nobles presentaran peticiones colectivas. Casi cada pocos meses, convocaban un evento de ese tipo por diversos motivos. Ella escuchó pacientemente las súplicas de la gente y luego expresó amablemente que las tomaría en cuenta seriamente. Ella simplemente no se dio cuenta de que esto era solo un calentamiento. Al día siguiente, en la reunión del gabinete, Brienne, después de pedir instrucciones a la reina María sobre algunos asuntos rutinarios, le presentó un documento. Majestad, se trata de una propuesta del vizconde Chantal, comisario municipal de Montpellier, que solicita la cancelación de algunos privilegios señoriales, dijo. ¿Cancelar privilegios? La reina María pensó inmediatamente en los peticionarios del día anterior y abrió el documento con curiosidad. Por lo tanto, se solicita encarecidamente que Su Majestad cancele los privilegios de la nobleza en materia de caza, cría de palomas, cría de conejos y pesca.
Reduzca la superficie de los terrenos de caza y conviértalos en tierras cultivables para aumentar la producción de alimentos. Abolir los tribunales de los señores. Hoy en día, estos tribunales están completamente obsoletos, y además, muchos señores residen en el Palacio de Versalles durante largos periodos y no pueden presidir juicios, y considerando el funcionamiento exitoso de los tribunales en París y otras ciudades, todas las disputas deberían resolverse en los tribunales. Los agricultores deben dedicar una gran cantidad de trabajo a la labranza de sus campos, y si además tienen que trabajar para sus señores después, esto conducirá a un descuido en el cuidado de los campos, reduciendo así la producción de alimentos. Por lo tanto, la obligación de los agricultores de trabajar para sus señores debería ser abolida. Los contratos de cultivo entre los señores y los arrendatarios no deben ser determinados y abolidos unilateralmente por los señores, sino que deben ser supervisados y firmados bajo la supervisión de los tribunales, y los arrendatarios deben tener la opción de abandonar la tierra que originalmente cultivaron. ¿El sistema de servidumbre ha afectado gravemente? La reina María leyó pacientemente hasta el final, frunciendo ligeramente el ceño. La propuesta abordaba la abolición de los privilegios de la nobleza, en particular sugerencias relativas a los derechos sobre la tierra, desde los servicios laborales hasta la autoridad judicial de los señores, así como la caza, los privilegios de cría e incluso los impuestos de los molinos y las panaderías. Además, las justificaciones presentadas fueron altisonantes. Se trataba de aumentar la producción de alimentos y evitar la repetición de los disturbios que habían afectado a todas las provincias del sur. La reina se volvió para mirar a Brienne. Arzobispo Brienne, estos derechos son una tradición que se mantiene desde hace cientos de años, un símbolo de la dignidad y la identidad de los nobles. Tal vez no deberíamos centrarnos en cuestiones tan insignificantes. Brienne respondió inmediatamente. Majestad, no se trata de algo insignificante. El vizconde Chantal tiene razón. Los privilegios tradicionales han tenido un impacto directo en los recientes disturbios. Anteriormente, Joseph le había dicho que este asunto no involucraría los privilegios de la Iglesia y, además, el apoyo de la Iglesia a la abolición de los privilegios señoriales podría aumentar su prestigio. Por ello, no dudó en promover esta propuesta. Mirabeau agregó desde un costado. Su Majestad, los británicos se han vuelto claramente más fuertes desde que abolieron algunos de sus privilegios. Este fue un clásico truco de cebo y cambio. La fortaleza de Inglaterra se debió más bien a sus colonias y a su desarrollo industrial, pero de hecho algunos privilegios nobiliarios fueron cancelados durante este proceso, simplemente coincidiendo en el tiempo. Talleyrand, en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores, también expresó su acuerdo. Como iniciador, Joseph ciertamente no iba a oponerse. El ministro de Justicia y el ministro del Registro, que aún no tenían clara la situación, mantuvieron la boca cerrada. Después de muchas dudas, la reina María consideró que el asunto era demasiado importante y finalmente, frotándose la sien, anunció que se discutiría otro día. De todos modos, Joseph no había planeado resolverlo de una sola vez. De hecho, incluso si la reina hubiera firmado el decreto hoy, los nobles cuyos intereses se vieron perjudicados seguramente encontrarían una forma de revertirlo. Después de todo, era esencial vencer a las fuerzas de la vieja nobleza en este asunto. La propuesta de hoy solo tenía como objetivo sacar a la serpiente de su madriguera. Aquella misma tarde, la propuesta del vizconde Chantal, como una gota de agua en aceite caliente, hizo estallar todo el palacio de Versalles. Capítulo 247. El sobrino del duque de Durelp, Rolle, golpeó con fuerza el apoyabrazos de su silla y miró con enojo a los desanimados nobles que tenía delante. Quejarse aquí no sirve de nada. Señaló hacia la ventana donde se encontraba la asamblea de nuevos nobles en la plaza. No podemos permitir que esas personas destruyan nuestras antiguas tradiciones y engañen a su majestad la reina. Debemos luchar contra ellos para garantizar que nuestros derechos innatos no se vean comprometidos. Se puso de pie y les hizo una seña. No sean cobardes, síganme hasta donde está la reina, ella nos escuchará. Al fin y al cabo, sus propios intereses estaban en juego, por lo que inmediatamente más de una docena de personas se pusieron de pie. Sí, que su majestad decida por nosotros. No podemos dejar que los jóvenes jueguen con esto. Vamos, quiero regañarlos. Rolle tomó la iniciativa al salir del salón de banquetes y se dirigió a las escaleras, seguido por una corriente de vieja nobleza.
Cuando llegaron al patio de mármol, ya se había reunido una multitud de 300 a 400 personas. Roger y su grupo chocaron de frente con los nuevos nobles que estaban escuchando un discurso. Inmediatamente gritó: ¿Qué diablos están tratando de hacer? Vosotros mismos sois nobles, ¿por qué degradar la gloria de la nobleza? El joven que estaba pronunciando un discurso junto a una estatua de una cabeza de león en la pared del palacio respondió en voz alta: los privilegios decrépitos deberían haber sido abolidos hace mucho tiempo. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Quieres que nosotros, los nobles, seamos como los plebeyos sin pantalones que andan por la calle? Los nobles han estado bastante cómodos, vayan a ver a los miserables campesinos. Su pobreza proviene de la pereza y la estupidez, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Son precisamente ustedes los que son perezosos y estúpidos. ¿Te atreves a insultarme? Te desafío a un duelo. Entonces, venga. Pronto, el debate se convirtió en insultos y luego se intensificó hasta convertirse en una confrontación física. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a mostrarse débil y comenzaron a pedir refuerzos. El campo de batalla se fue desplazando poco a poco del reducido patio de mármol a la plaza del Palacio de Versalles. En poco tiempo, los números de ambos bandos habían superado el millar y seguían aumentando. Aunque la intervención de los guardias evitó un derramamiento de sangre grave, los gritos ya se habían extendido por todo el Palacio de Versalles. Algunos incluso se lanzaron verduras podridas y trozos de tierra como si fueran plebeyos. Joseph se encontraba en la ventana de la planta baja del Salón Sur, observando con gran interés la pelea claramente de estilo francés que se desarrollaba en la plaza. Si esto hubiera ocurrido en Rusia o Prusia, cualquiera que se hubiera atrevido a provocar semejante alboroto en el Palacio Real habría sido dispersado por los guardias y los líderes habrían sido encarcelados. Pero en el Palacio de Versalles, esto era simplemente una actividad política normal. Eman también se acercó y miró por la ventana. Su Alteza, parece que a nuestro lado no le está yendo muy bien. Siendo el más cercano al príncipe heredero, naturalmente sabía de qué se trataba todo esto. Joseph sonrió levemente. No te preocupes, la fuerza principal del señor Mirabeau aún no ha llegado. ¿Fuerza principal? La confusión de Eman se resolvió pronto. A medida que los carruajes se detenían en el borde de la plaza del Palacio de Versalles, una gran cantidad de personas bien vestidas, aunque no tan lujosamente como las del Palacio de Versalles, invadieron la plaza. Guiados por una docena de jóvenes, rápidamente se unieron al bando de la nobleza emergente. Joseph tomó la taza de té de Eman, haciendo un gesto hacia los recién llegados. Miren, todos han olvidado que incluso aquellos nobles sin túnicas siguen siendo nobles. La llamada nobleza de toga se refiere a aquellos que pagaban dinero por sus títulos nobiliarios, mientras que los nobles hereditarios eran conocidos como nobleza de espada. Los primeros siempre han sido menospreciados por los segundos, tachados de advenedizos, y la gran mayoría no podía vivir en el Palacio de Versalles, por lo que rara vez tenían la oportunidad de involucrarse en el tipo de actividad política colectiva que tenía lugar en Versalles. Pero en cuanto a números, había muchos más que nobles de la espada. Otros podrían haberlos pasado por alto, pero Joseph no los había olvidado. Históricamente, la columna vertebral de la Revolución Francesa fueron estas personas, y su espíritu de lucha no debe subestimarse. Así, más de medio mes antes, había enviado a Mirabeau a movilizar a la nobleza togada, lista para proporcionar refuerzos para el enfrentamiento en Versalles. En poco más de una hora, el grupo de batalla de la nobleza emergente había crecido a más del doble, quizás el triple, del tamaño de sus oponentes, y la gente llegaba continuamente para unirse. Además, la mayoría de estos nobles de toda tenían experiencia en leyes y comercio, y tanto su elocuencia como su destreza física superaban con creces las de los señores dentro de los muros de Versalles. Las mareas de la batalla cambiaron rápidamente, la vieja nobleza fue empujada hacia atrás constantemente, finalmente acorralada en un área del patio de mármol, apoyada contra las paredes del Palacio de Versalles, apenas resistiendo mientras su presencia disminuía. Finalmente, cuando Roger fue golpeado en la frente por un terrón de tierra y, haciendo una mueca de dolor, abandonó la refriega, la vieja nobleza comenzó a dispersarse. Media hora después, solo quedaban en la plaza los miembros de la nobleza emergente, que vitorearon con entusiasmo mientras rodeaban a varios nobles destacados y se dirigían hacia el palacio del Petit Trianon para expresar su pleno apoyo a la propuesta del vizconde Chantal al rey. Esta es la tradición política de Francia.
Decidir quién tiene la palabra en función de quién hace más ruido. Esto quedó demostrado una y otra vez durante la Revolución Francesa. Claramente, en la batalla que acababa de tener lugar, la vieja nobleza fue completamente derrotada. Por supuesto, se trataba de una situación que se había desarrollado bajo la deliberada indulgencia de Joseph. Si el impulso hubiera sido débil, habría ordenado de inmediato a los guardias que dispersaran a los nobles reunidos. No era tan tranquilo como Luis XVI y la reina María. De hecho, a pesar de la estridente escena de los nobles, solo unos pocos cientos de guardias habrían sido suficientes para enviarlos a todos a casa a descansar. A las puertas del palacio del Petit Trianon, la reina María se sorprendió de que hubiera tantos partidarios de abolir los privilegios nobiliarios. Rápidamente prometió en público aprobar la propuesta y convertirla en ley lo antes posible. La multitud inmediatamente estalló en vítores, y luego comenzaron a inclinarse y a cantar alabanzas a la reina, otorgándole grandes elogios como salvadora de los que sufren, bondad como la de un ángel, y el pueblo recordará por siempre su gracia, casi ahogándola con sus halagos. Esa noche, en el salón del duque de Mussy, en el segundo piso del Palacio de Versalles, más de una docena de nobles de alto rango discutían con el corazón apesadumbrado. En realidad trajeron a tantos sinvergüenzas de baja cuna para hacer un escándalo en Versalles. Pero Su Majestad la Reina parece haberles prometido abolir los derechos tradicionales de la nobleza. Su presencia era abrumadora. El rey no pudo soportar la presión. Estos líderes no eran personas que participarán directamente en peticiones y confrontaciones durante el día, pero siempre prestaban atención a cómo se desarrollaba la situación. Un noble de mediana edad habló. Debemos encontrar más personas para equilibrar la situación. Cierto. ¿Puedo ir a mi ciudad natal para movilizar a la nobleza local? Sin embargo, el duque de Durel meneó la cabeza, pensativo. No, nos resultará difícil superar en número a los liberales. Solo necesitan pronunciar un discurso en las calles y pueden reunir a miles. ¿Qué sugieres entonces? Debemos aprovechar nuestras fortalezas. El duque de Durel miró a los demás. Aunque somos menos en número, tenemos más influencia dentro del Palacio de Versalles. Esas personas solo pueden presentar peticiones en la plaza, mientras que nuestras cartas acaban en el escritorio de la reina e incluso podemos ir directamente a su salón de té para hablar con ella. Capítulo 248. Mirabeau entró rápidamente al estudio del príncipe heredero y le entregó su sombrero a Eman antes de hacer una reverencia a Joseph. Su Alteza, desde ayer hasta hace media hora, un total de 41 personas han escrito a Su Majestad la Reina o han tenido audiencias directas para expresar su oposición a la propuesta de abolir los privilegios nobles. Mientras hablaba, entregó una lista. La mayoría de ellos son miembros influyentes de la alta nobleza. Joseph tomó la lista y, con una sonrisa, señaló una silla a un lado. Por favor, tome asiento. Echó un vistazo al papel y asintió. Justo lo que esperaba, sobre todo de la Asamblea de Notables. De esta manera es más fácil manejar las cosas. Detrás de la crisis de los cereales en las provincias del sur se encontraba la considerable labor de aquellos hombres de la Asamblea de Notables. Joseph ciertamente no se había olvidado de ellos. Después de tratar con los militares, deliberadamente no implicó a otros, solo para que bajaran la guardia. El duque de Mussy, que originalmente había presentado a la reina el documento del golpe de palacio firmado por más de 20 generales, había saltado abiertamente estos últimos 2 días, reuniendo a los nobles para oponerse a la abolición de sus privilegios, actuando completamente sin miedo. Bueno, su nombre fue el primero en la lista de Mirabeau. En realidad, fueron Luis XVI y la reina María quienes malcriaron a estos nobles con sus maneras, pensando siempre que mientras uno tuviera suficiente reputación y hubiera muchos participantes, la familia real no los tocaría. Así que esta vez, pensaron que sería igual que antes. Con los militares inclinándose ante la familia real, estos miembros periféricos quedarían a salvo. En realidad, Joseph pensó que tratar con ellos directamente no daría lugar a acusaciones lo suficientemente graves. Pensó que terminarían con nada más que una reprimenda y una multa. Por lo tanto, los mantuvo en suspenso. Ahora, estaba casi listo, justo a tiempo para lidiar con ellos junto con las fuerzas obstinadas y conservadoras del Palacio de Versalles, todos a la vez. Joseph guardó la lista en su bolsillo y miró con calma a Mirabeau. ¿Se han hecho todos los arreglos en las provincias occidentales y meridionales? Este último asintió. Sí, Su Alteza, todo se ha organizado según sus órdenes.
Los fondos y los registros se prepararon hace medio mes. Muy bien, dijo Joseph sonriendo. Entonces, comencemos. El Departamento de Asuntos Policiales también le brindará su total cooperación. Sí, Su Alteza. Mirabeau hizo una ligera reverencia para señalar su comprensión, luego de repente recordó el asombroso plan del príncipe heredero y no pudo evitar mostrar una mirada de vacilación. Su Alteza, ¿no es esta acción un poco demasiado drástica? Joseph suspiró para sus adentros. Ah, vosotros los Feuillans, siempre tan indecisos y llenos de compromisos. Si no fuera por mi miedo a que los jacobinos causaran un alboroto que no se pudiera controlar, habría enviado a Mala y Danton para que se encargaran de esto. Con gravedad le dijo a Mirabeau. Dada la situación actual de Francia, incluso con los mismos recursos que Inglaterra, es imposible para nosotros ganar la competencia industrial. Sin mencionar que nuestras colonias y rutas comerciales están muy por detrás de las británicas. El poder de la vieja nobleza es un gran impedimento para el desarrollo industrial. Ocupa una gran cantidad de tierra y de trabajo, pero no contribuye en nada al progreso de la nación. Debemos aprovechar esta rara oportunidad para debilitarla tanto como sea posible. Las medidas habituales son demasiado lentas. Solo con este método podremos ver resultados rápidos. Ya sabe, el Tratado Edén solo puede proteger nuestras industrias durante 3 años. Ni siquiera 3 años, porque los británicos, en cuanto vean que la situación les es desfavorable, pueden perfectamente romper el tratado de inmediato. Debemos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Joseph era muy consciente de que, para completar la industrialización de la nación, era necesario dar voz a la nobleza capitalista, que se convirtiera en el pilar del Estado. Fue precisamente con este primer paso que los británicos se convirtieron en la potencia dominante del mundo. El maremoto de la transición del sistema feudal al capitalista era imparable para nadie, y en lugar de dejar que los capitalistas puros sellaran el destino de la familia real, era mejor apoyar activamente a la fuerza emergente dentro de la nobleza capitalista. Intrínsecamente cercana a la familia real, la nobleza capitalista naturalmente apoyaría a la monarquía ya que todo lo que poseía fue adquirido gracias a sus esfuerzos. ¿Y qué hay de la concentración del poder real que obstaculiza seriamente el desarrollo del capital? Ese es un problema que solo apareció en la historia. Con una mentalidad del siglo XXI, podría implementar diversas reformas y políticas avanzadas mucho más rápido que la burguesía, y sin tomar ningún rodeo. Incluso se podría decir que cuanto mayor fuera su poder, más rápida y fluidamente se desarrollarían la industria, la tecnología y el capital de Francia. Mirabeau se sintió un poco conmovido, finalmente dejó de lado la idea de comprometerse y se puso de pie para tocarse el pecho. Su Alteza, lo entiendo. No permitiré que nadie obstaculice la prosperidad de Francia. Por supuesto, su dedicación al servicio del príncipe heredero se basaba en el hecho de que era un representante típico de la nobleza capitalista. Los esfuerzos actuales del príncipe heredero impulsarían en gran medida el desarrollo de la industria y el comercio nacionales, precisamente lo que deseaban. Mirabeau hizo una pausa y luego preguntó. Su Alteza, en esta propuesta, solo hay contenido sobre la abolición de los privilegios de la nobleza, pero la ley de producción de granos que mencionó antes no está incluida. Joseph sonrió y asintió. También está la abolición de las tarifas locales, la supresión de los peajes en todas partes, todo lo cual se promoverá más adelante. Pero si se suman todos estos contenidos a la vez, inevitablemente se generará una gran resistencia, no solo por parte de las antiguas fuerzas nobles, sino también de los gobernadores de las provincias. Lo iremos introduciendo poco a poco y, después de que las fuerzas de oposición lo acepten a regañadientes, iremos introduciendo un poco más, hasta que se cumplan plenamente todos nuestros objetivos. Ah, esto se llama la estrategia de cortar salami. Los ojos de Mirabeau se abrieron, asombrado por la mente del príncipe heredero llena de métodos tan astutos. No, el término debería ser estrategias exquisitas. Alabado sea su sabiduría, Su Alteza, dijo haciendo una rápida reverencia antes de salir del estudio. Joseph, por otro lado, sacó los planes para implementar la reforma policial a nivel nacional y estaba haciendo revisiones cuando vio regresar a Mirabeau. Este último se inclinó rápidamente y luego dijo con cierta urgencia. Su Alteza, parece que el duque de Musi ha persuadido al conde de Artois. El conde se encuentra actualmente en el Palacio Petit Trianon. Aunque el conde de Artois solo tenía el título de conde, no era un conde cualquiera. Era hermano de Luis XVI, con una inmensa influencia.
En la historia, ostentaba otro título, Charlie X, el último rey de la dinastía borbónica. Esto no sorprendió a Joseph. El conde de Artois siempre había sido un conservador extremo y estaba seguro de oponerse firmemente a la abolición de los privilegios nobiliarios. El conde de Artois y la reina María eran muy cercanos, y su influencia en este asunto no podía ignorarse. Después de pensarlo un momento, Joseph le dijo a Mirabeau: quizás podríamos darle otro empujón al duque Musi. Busca a alguien que convenza a Lady Adelaide de que también hable con su majestad la reina. Sabes que ella definitivamente también se opone a la abolición de los privilegios de los nobles. María Adelaida era hija de Luis XV, tía del actual rey. Mirabeau parpadeó confundida. ¿Hablas en serio? Capítulo 249. HMPH, qué mujer tan maleducada. La reina María golpeó fuertemente la mesa con la cuchara de plata, masticando vigorosamente su pastel de cerezas y sillabú, solo para descubrir que incluso su pastel favorito ya no tenía un sabor exquisito. Su buen humor por haber charlado con el conde de Artois al mediodía se había disipado por completo debido a la visita de Madame Adelaide. La reina murmuró resentida en voz baja. HMPH. Esa vieja princesa que ni siquiera puede casarse, ¿por qué debería meter las narices en los asuntos de Francia? De hecho, Madame Adelaide era una de las personas que menos le agradaban en el Palacio de Versalles. Había tratado de manipularla para que intrigara en palacio con Madame du Barry cuando se casó por primera vez en Versalles, lo que la hizo sentir profundamente incómoda. De hecho, Joseph sabía que Madame Adelaide fue la primera persona que llamó en secreto a la reina la perra austríaca a sus espaldas. Con su apoyo a la vieja nobleza como una bendición, anuló por completo los esfuerzos del conde de Artois al oponerse a la abolición de los privilegios nobles. Provenza. Lindo. Un hombre de mediana edad, vestido con un abrigo corto negro y pantalones de algodón gris, estaba de pie sobre el carro de un pescadero, agitando la mano enfáticamente mientras hablaba en voz alta y con enojo. ¿Quién exactamente se llevó la reserva de cereales que su majestad el rey había preparado para nosotros? Es precisamente por la falta de ese alimento que el precio del pan en la ciudad se ha más que duplicado. ¿Qué es exactamente lo que esa gente sin corazón quiere hacer? Nos quieren asesinar. La escasez de alimentos había pasado hacía poco tiempo y muchas personas habían perdido a familiares y amigos durante ese tiempo. Al oír sus palabras, se detuvieron de inmediato y escucharon con el ceño fruncido. El hombre de mediana edad continuó. Quizás todo el mundo haya visto esos mensajes. Sí, esos nombres que aparecen en las cartas. Duque de Sevilla, Conde Seidelier, Duque de Durelp, Duque de Musi, fueron ellos quienes robaron el grano de los graneros mediante medios despreciables y luego nos vieron morir de hambre. Este orador era precisamente el que Mirabeau había dispuesto que estuviera en Niza. Joseph se había abstenido de revelar las órdenes privadas emitidas por Mono que perturbaban los graneros de reserva, e incluso no había permitido el arresto de Mono hasta ahora, precisamente porque quería culpar a objetivos más importantes de este escándalo. Además, los parisinos habían oído que los levantamientos en el sur no habían sido completamente sofocados. Porque Joseph necesitaba que estos disturbios continuaran, necesitaba un motín selectivo. En cuanto a la evidencia del chivo expiatorio, eso no era importante en absoluto. La gente solo necesitaba una válvula de escape para su ira, no les importaban en lo más mínimo las pruebas. Si los miembros de la Asamblea de Notables querían defenderse, eran más que bienvenidos a visitar cada provincia del sur una por una. Con el nivel actual de difusión de información, incluso si tuvieran pruebas sólidas, tardarían medio año en explicar todo a todo el mundo. Sin mencionar que no tenían pruebas para justificarse. Esta era la conveniencia de controlar la opinión pública. Anteriormente, los grandes nobles encabezados por el duque de Orleans habían utilizado el arma de la opinión pública para difamar a la familia real todos los días. Ahora era el momento de que probaran lo que era ser difamado. Joseph era muy consciente de que no podía derrotar a tantos grandes nobles a la vez, incluso derrotar a alguien como el duque de Musi sería muy difícil. Pero esto era Francia. ¿Qué arma tenía el mayor poder aquí? Sin duda, se trataba de disturbios callejeros, manifestaciones colectivas y protestas de los ciudadanos. El talento de sangre de los habitantes del antiguo distrito no era ninguna broma. Era un monstruo aterrador que podía devorar incluso a un rey. Con esta arma definitiva desplegada, personajes como el duque de Musi y el duque de Durelp, ¿no serían todos tan frágiles como el papel?
Incluso un noble de alto rango como el duque de Orleans podría ser fácilmente destrozado. Por supuesto, Joseph era aún más consciente de que si no podía controlar esta arma definitiva, se produciría una reacción aterradora. Así, desde el principio, se esforzó por centrar la mirada del monstruo dentro de un rango limitado, y cada uno que dirigía al monstruo era su propia persona. Incluso había preparado a la persona que sería culpada después. Era para garantizar que después de que los individuos seleccionados fueran eliminados, el monstruo desapareciera inmediatamente. Los transeúntes que rodeaban al hombre del abrigo negro inmediatamente comenzaron a susurrar entre ellos. ¿Qué quiere decir este caballero con jugar a las cartas? Un joven sacó rápidamente un folleto del bolsillo de su abrigo y lo hojeó hasta la primera página. Ah, ¿ni siquiera sabías nada de esto? Mira, esto es todo. La multitud estiró el cuello para ver ordenadas filas de cartas representadas en el folleto, y cada carta tenía un retrato simple y un nombre debajo. La primera carta presentaba al duque de Mussy, seguido por el conde Seibelier. Un total de 52 cartas encapsularon los altos escalones de la asamblea de notables. Joseph había dispuesto todo de esta manera para canalizar al máximo la ira del pueblo. En cuanto los personajes de las cartas fueran eliminados, la multitud que protestaba se dispersaría naturalmente por falta de objetivos. Hay que admitir que los trucos ingeniosos inventados por aquellos estadounidenses en épocas posteriores son realmente útiles. Un anciano espectador señaló el folleto y gritó al hombre de mediana edad que estaba dando el discurso. ¿Fueron realmente ellos quienes se llevaron los suministros de alimentos de emergencia? Son ellos, dijo este, apretando fuertemente el puño. Se han robado la comida y la han almacenado en sus propias propiedades. Surgió otra pregunta. ¿Pero por qué harían eso? Dinero, todo es por dinero. Señaló hacia el este el orador de abrigo negro. Roban los suministros de alimentos de emergencia y el precio del pan en la ciudad sube debido a la escasez. Luego venden el grano a precios altos, obteniendo fácilmente más del doble de ganancias. Continúa leyendo historias sobre el imperio. Tu vida, la mía y la vida de todos los pobres se convierten en tintineantes monedas de plata en sus manos. El anciano, al recordar a su difunta esposa, inmediatamente se le llenaron los ojos de lágrimas y apretó los dientes con rabia. Esos bastardos merecen ir al infierno. Voy a vengarme de ellos. Muchas personas a su alrededor también recordaron a los fallecidos en sus familias y comenzaron a rugir furiosamente. Estrangulad a esos demonios. Véngate de ellos. Hagan que esa maldita gente pague. El hombre que estaba de pie sobre el carro y que estaba dando el discurso no esperaba que las cosas salieran tan bien. Había preparado una conferencia de casi una hora, que ahora parecía innecesaria. Inmediatamente agitó vigorosamente la mano, señalando hacia la propiedad del duque de Durelp. Vamos. Vamos a ajustar cuentas con ese diablo. Un agente secreto del Departamento de Asuntos Policiales, que estaba esperando cerca, escuchó esto y miró a Scarface que estaba a su lado. Este último asintió inmediatamente con una sonrisa forzada, conduciendo a más de 20 de sus hombres al frente de la multitud, gritando. Conozco el camino. Seguidme todos. Impulsados por la mentalidad de rebaño, cientos de personas lo siguieron y, a lo largo del camino, otros oradores convocaron a más ciudadanos a unirse, reuniendo rápidamente una multitud de miles. El orador de chaqueta negra de antes tomó unos sorbos de un vaso de agua que le entregó un compañero, dispuesto a correr al siguiente lugar para seguir alborotando a los ciudadanos. Los agentes de policía que estaban más lejos ya habían sido persuadidos por la policía secreta y no tenían intención de intervenir en el asunto. A las 3 de la tarde, la gran multitud rodeó la finca del duque de Durelp. Los guardias de la finca apuntaron sus armas a los enojados ciudadanos con manos temblorosas, hasta que el mayordomo salió ansiosamente empujando la puerta, para negociar con Scarface, quien encabezaba la carga. Capítulo 250. ¿Qué estás diciendo? El administrador de la finca del duque de Durelp miró a Scarface con ojos altivos. El duque nunca ha sabido nada sobre los granos de reserva. Este es territorio del duque, será mejor que se vayan rápidamente o esperen a que vengan las tropas y los arresten a todos. Inmediatamente, un espía del Departamento de Asuntos Policiales giró la cabeza hacia la multitud y gritó. Disfruten de aventuras exclusivas del imperio. ¿Has oído eso? Son culpables y ahora amenazan con que las tropas nos lleven.
Un rugido indignado estalló entre la multitud de más de 1000 manifestantes. Golpead al lacayo de este noble. No malgastes palabras con él, entremos y recuperemos nuestros granos. Todos apurados. El mayordomo se sorprendió por la ferocidad de la multitud. Solo tenía 10 armas y, si los alborotadores avanzaban, los guardias de la mansión no tendrían ninguna posibilidad de resistirse. Escondió sus manos temblorosas tras la espalda y dijo con feroz bravuconería. ¿Te atreves a amenazar a un noble? Eso es un delito grave. Un pandillero, mezclado entre la multitud, arrojó un terrón de tierra al mayordomo. Los ladrones de granos son los criminales. Captando la indirecta, una lluvia de piedras y basura siguió inmediatamente, sumergiendo casi a los pocos guardias que se encontraban en la entrada de la mansión del mayordomo. El mayordomo se retiró al interior de la puerta principal y, aterrorizado, instruyó a los guardias. Tomen sus armas, y si alguien más se acerca un paso más, dispárenle y mátenlo. El espía del Departamento de Asuntos Policiales, responsable de la región de Niza, hizo una señal a la población para que detuvieran el ataque y miró al mayordomo con una sonrisa amistosa. Ya ves, todo el mundo dice que el duque se ha llevado los granos de reserva. Si nos dejas inspeccionar la mansión, tal vez podamos demostrar la inocencia del duque. Scarface y sus secuaces también comenzaron a gritar. Bien. Inspeccione la mansión. Demuestra tu inocencia. Según la regla del patrón, el simple hecho de entrar en la finca les reportaba 20 libras. Al ver que los alborotadores estaban ansiosos por escalar el muro, el mayordomo dudó por un momento y finalmente asintió con impotencia. Adelante, miren, ya les dije que aquí no hay grano de reserva, pero como máximo pueden entrar 3 personas. Scarface inmediatamente gritó fuerte. De ninguna manera. No puedes revisar a fondo una mansión tan grande con solo 3 personas, necesitamos al menos 20. Así es, solo se puede sobornar a 3 personas. Necesitamos 30 personas. Quiero ir a comprobarlo. Finalmente, ante las amenazas de la multitud, el mayordomo permitió que Scarface y otros 20, incluido el espía del Departamento de Asuntos Policiales, ingresaran a la propiedad. El espía del Departamento de Asuntos Policiales hizo como si inspeccionara varios sótanos antes de descubrir rápidamente un horno que quemaba basura e hizo una señal a Scarface con los ojos. Este último inmediatamente siguió el guión y corrió hacia el horno, recogiendo un trozo de tela rasgada de las malas hierbas que había detrás de él, y exclamó. ¿No es este un saco de grano del granero de reserva? La gente que había entrado a la finca se aglomeró y al ver el saco medio quemado no pudieron contenerse más. Son ellos, se robaron los granos de reserva. Esta es la evidencia. Esa maldita gente todavía lo niega. Ante la mirada atónita del mayordomo, Scarface corrió de nuevo a la entrada de la mansión y arrojó la evidencia a los manifestantes. Mira lo que encontramos. Por supuesto, el espía del Departamento de Asuntos Policiales había colocado este objeto en la mansión la noche anterior. Había otras 2 piezas de prueba como esta. Scarface saludó enérgicamente a la multitud. ¿Qué estamos esperando? Recuperemos nuestros granos. Su subordinado inmediatamente tomó el camino familiar hacia adelante y empujó a esos guardias a un lado. Este truco seguía siendo el que originalmente les habían enseñado los espías del duque de Orleans. Los ojos de los manifestantes enojados se enrojecieron instantáneamente con sangre y entraron en la mansión, gritando. La gente dentro de la mansión estaba aterrorizada y temblando, acurrucada en los rincones, completamente asustada de intervenir. Scarface condujo a la multitud a un sótano, abrió la puerta de golpe con unos cuantos golpes e hizo un gesto hacia el interior. Nuestro grano está aquí. Escenas similares se produjeron en toda la finca. La multitud, que se componía de miles de personas, desenterró rápidamente decenas de miles de fanegas de grano de las bodegas y almacenes de la mansión, dando por sentado, naturalmente, que se trataba de las reservas robadas. Más tarde se descubrieron más pruebas, como mitades rotas de recibos de retiro de reservas de grano, que confirmaron aún más el robo de grano del duque de Durelp. El anciano, mirando el montañoso grano que tenía ante sí, se cubrió el rostro y gritó en voz alta. Si tuviéramos esta comida, mi esposa no habría muerto de hambre. Otros recordaron inmediatamente sus dolorosos recuerdos y comenzaron a maldecir en voz alta al duque de Durelp. Scarface continuó su misión, señalando hacia la lujosa villa en el medio de la finca.
Todo lo que hay allí fue comprado con el dinero de la venta de los granos de reserva. Tenemos derecho a tomarlos. Alguien inmediatamente repitió en voz alta. Cierto. La muerte de mi hermana merece una compensación. ¿Y mi padre? ¿Y mis hijos gemelos? La multitud irrumpió en la villa y casi al instante, todo lo que tenía valor e incluso los objetos sin valor fueron barridos. Las puertas, las ventanas e incluso el techo fueron desmantelados. Todo lo que se podía transportar fue retirado y lo que no se podía transportar fue destrozado. No fue hasta cerca del anochecer que la gente vengativa finalmente comenzó a abandonar la mansión uno por uno. Las tropas estacionadas en Niza, a pesar de haber recibido más de una docena de peticiones de ayuda de la mansión, no desplegaron ni un solo soldado. Todos sus oficiales de rango superior al de capitán estaban en el Palacio de Versalles viendo al rey y no habían regresado, y ningún oficial subalterno se atrevió a movilizar por su cuenta a cientos de soldados. Además, incluso los soldados habían oído hablar del robo de las reservas de grano por parte del duque de Durelp, y muchos de ellos tenían parientes que habían muerto en la hambruna anterior. Si no fuera por la disciplina militar, incluso ellos habrían querido participar en la demolición de la mansión. Al día siguiente, la multitud enfurecida llegó una vez más a la mansión del duque de Durelp, justo para escuchar a un hombre con el rostro lleno de cicatrices que decía en voz alta. El duque de Durelp tiene otra villa en la ciudad de Villerfa, no podemos dejarlo oír tan fácilmente. El pueblo respondió inmediatamente con un rugido. Sí. A la ciudad de Villerfa. Para vengar a nuestros seres queridos. El diablo debe pagar el precio. Incluso más manifestantes que ayer marcharon con fuerza hacia la ciudad de Villerfa. Los disturbios motivados por el odio se extendieron por todo el oeste y el sur de Francia, y en todas partes se vieron incidentes similares a lo que ocurrió en Niza. En Montauban, las 3 villas del duque de Mussy fueron consumidas por el fuego, incendiado por los ciudadanos furiosos. En Ouche, después de destrozar la villa del duque de Brissac, el pueblo rapó las cabezas de todos los que estaban dentro, hombres y mujeres, para descargar su ira. Los más trágicos fueron los nobles como el conde de Monceau, el duque de Navalle y otros que regresaron a sus hogares en el sur para escapar del frío. Fueron atrapados directamente por la multitud y golpeados hasta la muerte en sus casas. Algunos incluso vieron a sus familias enteras exterminadas por la multitud enfurecida. Esos nobles de la Asamblea de Notables probablemente nunca habían imaginado, ni en sus sueños más locos, que el pueblo hambriento, que ellos habían conspirado meticulosamente para crear, un día se convertirían en monstruos que regresarían y los consumirían a todos. Bretaña, provincia del norte. Amor. Los ojos de Fouché estaban llenos de excitación y locura mientras miraba por la ventanilla del carruaje los troncos desnudos de los árboles, murmurando incesantemente en voz baja. Será mejor que no huyas, sí, estás aquí, esperándome. Media hora después, el carruaje se detuvo frente a una pequeña casa en las afueras del norte de Amor. El oficial de bienvenida del Departamento de Asuntos Policiales abrió ansiosamente la puerta del carruaje, solo para escuchar la voz impaciente de Fouché. ¿Está todavía allí? El oficial se inclinó rápidamente y bajó la voz para responder. Sí, señor jefe. El duque de Orleans ha estado en esa finca durante los últimos días. Fin del capítulo 250.